pues aquí tenemos nuestro circuito de muestra. Vamos a tratar, ya le corregí el cableado. Recuerden que el positivo entra al pin medio del potenciómetro, sale del pin medio del potenciómetro, entra a la resistencia, que es de 100 ohmios, debe pasar por aquí hacia la base del transistor, donde después se ve amplificado la corriente para salir por el colector. Miren que el emisor, que es este de acá, va a tierra, o nuestro negativo. Nuestro negativo siempre va a ser la tierra, ¿sí? Pero el colector, que es por donde baja la corriente baja del colector y se dirige al emisor y busca la tierra. Recuerden que la corriente sale de las fuentes de los positivos y busca el negativo. Pero el colector está conectado a nuestro diodo LED en el pin menos. El pin más del diodo LED se encuentra conectado a través de una resistencia de 330 ohmios hacia la batería, por donde sale la corriente, viaja por este cable, toma por camino por la resistencia, polariza y prende al diodo, sale del diodo hacia el colector si el interruptor, o es decir, si el transistor está conmutado, pasa por el emisor y regresa a tierra. Ese es el camino. ¿Quién va a hacer el disparo? El disparo de encendido lo va a hacer este potenciómetro con esta resistencia, inyectada una corriente a la base. Lo interesante de este dispositivo es que cuando yo abro aquí y mido la corriente que está entrando por la base, es pequeñita comparado con la corriente que sale por el colector y que alimenta en este caso al LED, ¿sí? Es decir, yo le puedo conectar cargas como un motorcito o algo, que eso lo vamos a hacer más adelante, o un display de 7 segmentos a la salida, que sería el colector de este transistor, y prender con más corriente a su salida, sabiendo que hay poquita corriente a la entrada, que es la base. Entonces es un buen sistema de conmutación eficiente para amplificar corriente. Ahora, ¿cómo lo corroboramos? Pues aquí tengo mi circuito base. Vamos a prenderlo. Vamos a verlo aquí. Para poderlo ver, pues tengo que dejarlo solito, pero observen lo siguiente. Este es el cable rojo de la batería. Está entrando, si ustedes observan ahí, al extremo, a uno de los extremos del potenciómetro, ¿no es cierto? Ustedes lo ven que está entrando esta patica, ¿sí? De ahí pasa el potenciómetro. Una vez que abandona el potenciómetro por el pin del medio, como lo habíamos dicho, ¿sí? Toma ruta a través de un cortico que está aquí. Quizás, bueno, aquí está conectado directo inclusive al pin de la resistencia. Una vez que se abandona el potenciómetro, la carga, la corriente, sigue por aquí, sube por esta resistencia de 100 ohmios que ya la habíamos visto, y está inyectando directo a la base del transistor. Si la ven, la salida de la resistencia a la base, como lo habíamos dicho, ¿sí? Miremoslo acá, de nuevo, ¿sí? Potenciómetro aquí. Aunque yo lo conecté a este extremo, no importa, hubiera podido conectar este extremo aquí y la salida acá. Pero yo conecté el punto medio prácticamente a la resistencia y el otro punto estaba conectado directo acá. Es decir, como si yo hubiera hecho esto. Dibujémoslo así. Esto aquí y esto acá. Entonces el más sube por el extremo del potenciómetro, sale por el centro la corriente y se dirige a nuestra resistencia de 100 ohmios. Luego la resistencia de 100 ohmios está conectada directa al transistor en la base, ¿sí? La resistencia está conectada directo a través de este camino de puntos o huecos a la base. El colector sube por un cable, quizás no se ve bien porque es blanco, ahí está, sube por el cable y llega al negativo de nuestro diodo LED a través de estos conectores aquí, llega al negativo, pasa por el negativo, observenlo acá, ¿sí? Entra aquí, pasa por aquí, entra por este cablecito al negativo del LED,
Una vez que abandona el LED, está unido a una resistencia por uno de los extremos a 330 ohmios, o sea, la salida, que vendría siendo esta, efectivamente está conectada a uno de los terminales de una resistencia que ya vimos que es de 330 ohmios, ¿sí? Naranja, naranja, café. Baja aquí, donde de nuevo se encuentra con un cable rojo que lo lleva directo al pin rojo de nuestra batería. Y ese sería nuestro circuito. ¿Qué basta hacer o qué falta hacer? Pues conectar la batería, ¿no? Vamos a conectar la batería para que esto le entre corriente. Y ahí está conectada. Entonces vemos que cuando está conectada quizás el diodo está brillando mucho. Pero yo puedo hacer lo siguiente, para que ustedes lo puedan ver. Yo puedo empezar, este es el diodo LED, pues es que no se ve muy bien ahí. Aquí se ve mejor. Observe que si yo empiezo a bajar o a quitar corriente por la base, aquí estoy aumentando la resistencia. Quizás no se percibe mucho la variación. ¿Por qué? Porque el potenciómetro es de 20K y no generaría mucha variación. Y uno creería que no está variando, pero sí está variando. Ya les voy a mostrar que está variando. La corriente por cada terminal, la que va por el colector y la que va por la base. ¿Sí? La que va por aquí, que sería la base, y la que va por aquí, que sería el colector. Esta. Entonces, vamos a tomar nuestro multímetro y miremos un poquito de eso. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de medir las corrientes. ¿Por dónde? Las corrientes que circulan por la base, es decir, la corriente que le estoy inyectando por este camino directo aquí, comparada la corriente que viene por aquí por el colector y que una vez que llega al colector pasa hacia el emisor buscando el camino a tierra. Entonces, para hacer eso tenemos que abrir. Recuerden que para medir corrientes debemos abrir nuestros caminos. Entonces, aquí está nuestro circuito. Lo que vamos a hacer con el circuito es, quizás ahí no se ve bien, vamos a tratar de buscar, pero vamos a intentar hacer lo siguiente, ya les voy a explicar. Observen que la resistencia, que es esta, está directamente conectada, esta resistencia está directamente conectada aquí a la base. ¿Sí? Entonces la voy a levantar, simplemente levantemos esa resistencia, dejémosla al aire. Si ahí la ven, está completamente al aire el pin de la resistencia. Si cogemos nuestro multímetro y cerramos el circuito, recuerden que el multímetro debe estar en amperios, el rojo donde dice amperios, ¿sí? El negro en el común, y aquí donde dice amperios de corriente DC, que eso es corriente continua, vamos a colocarle una escala de 200 miliamperios, 200 M, que sería 200 o .2 amperios lo máximo que mide. Entonces vamos a conectarlo ahí y vamos a medir la corriente. Abrimos el circuito, conectamos a una patica de la resistencia y cerramos conectando a la base el multímetro. Ahí prendió. Observen que nos muestra 1.4, como estamos en escala de miliamperios de corriente. ¿Sí? Conectamos la base con el extremo de la resistencia, recuerden. Cerramos el circuito, prende el LED, ahí está prendido, quizás no se ve bien, pero ya está prendido y nos marca 1.4 miliamperios de corriente. Eso es interesante si lo confrontamos con la medida de la resistencia de la corriente que va en el colector. Déjenme hacer eso. Aquí lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, entonces en el próximo video no olviden revisar que vamos a comparar la corriente en el colector una vez que movemos esto, ¿sí?, con respecto a la corriente en la base. De nuevo, gracias, estén sintonizados para el siguiente video.